Entonces, bueno, para situarnos, Nablus, que en español se dice Nablus, es la antigua Siquem o Sicar, es la cuna del hebraísmo, porque en el Pentateuco Jerusalén no aparece, se habla siempre de Siquem, donde vivieron los patriarcas. Ahí está puesto Jericó, está señalada abajo, el punto rojo de abajo, y el punto rojo de arriba es Siquem. He puesto estos dos puntos porque cuando vino el pueblo de Israel, entró por el río Jordán, llegó a Jericó y directamente subieron a Siquem. O sea, fue como el lugar donde Dios les esperaba. Hoy se llama Nablus y los árabes la llaman Centro de la Resistencia y Monte del Fuego, porque ahí es donde durante muchas décadas se han siempre ahí un poco juntado para combatir el Estado de Israel. Entonces he puesto este mapa donde en 1967 esta sería la zona que pertenecería a Palestina. Hoy la autoridad palestina pues tiene, en el 2017, solamente tiene estos islitas rojas que se ven y las otras zonas son zonas de gobierno compartido con Israel o zonas puramente israelíes. Y el punto azul es donde está la ciudad de Nablus. He puesto este mapa para situarnos donde estamos, ¿no? Estamos en una islita de la autoridad palestina rodeada de zonas en las que hay asentamientos israelíes. Y por tanto es una zona de bastante tensión. Para el que no lo sepa, esta zona de aquí al lado de la izquierda sería la Franja de Gaza, que está separada de lo que es Cisjordania. Eso sí brevemente para ver dónde estamos. Y bueno, esta es la iglesia que, como veis, está como entre dos montes. Toda la ciudad de Nablus está entre dos montes, que es el monte Ebal y el monte Garizim, que es donde se subieron a la izquierda un grupo de las tribus y pronunciaron las maldiciones, y a la derecha un grupo de tribus y pronunciaban las bendiciones. En medio, ahí en la ladera del monte Garizim, está nuestra parroquia, en el barrio de Rafidia, que es como se llama en nuestro barrio. Nablus es una región de 300.000 habitantes, en la ciudad de Nablus, o sea, es una región y también es la ciudad. La ciudad tiene unos 170.000, 180.000, entre los cuales 900 son samaritanos y 600 son cristianos. Los cristianos se reparten en 4 confesiones: greco-ortodoxos, romano-católicos, anglicanos y griego-católicos. Y por esta variedad de confesiones entre samaritanos, musulmanes y tal, es considerada la ciudad de la tolerancia religiosa. Los palestinos se glorían de tener una ciudad de la tolerancia religiosa que es relativa, pero en tanto tiene esa tradición. Y los cristianos ortodoxos, católicos, anglicanos y griego-católicos, entre ellos no hay distinción social, o sea, las familias son mixtas, en cada familia hay de todo. Entonces mi parroquia, que tiene bastantes actividades, pues vienen de todas las confesiones. Si los ortodoxos hacen una fiesta, van todos allí. Hay un grupo scout condividido, o sea, compartido por las 4 parroquias. Y aquí he puesto las instituciones cristianas en Nablus, que las pongo porque estas instituciones son también son vías de contacto con la sociedad local, en la que la Iglesia entra en contacto directo con la sociedad local. Un colegio católico diocesano que pertenece a mi parroquia, tiene 120 años el colegio y es de los colegios más antiguos que se hicieron en Nablus. Las personas más importantes de Nablus estudiaron en ese colegio, a nivel civil, importante a nivel civil me refiero. Entonces siempre ha sido un punto de contacto. Había unas monjas de San José, antes de que fuese un colegio diocesano, y hacía una labor muy humanitaria. Tenían una clínica de oídos y ojos y todavía los mayores piensan que sigue abierta. Y aparecen en el colegio preguntando por la clínica y se cerró a lo mejor hace 60 años. Pero se ha quedado el recuerdo de la gente. Incluso algunos musulmanes que yo conozco, digamos, que se diría como jeques musulmanes, todavía cuando me ven o ven a una monja, dicen: yo me acuerdo cuando yo era pequeño que vendía con un carrito en la calle o pasaba por allí y veía las filas de los pobres que venían de los pueblos a curarse allí, y las monjas que no tenían posibilidad se lo hacían gratis. Y el mismo párroco de la parroquia donde estoy yo, en los años 70, no había muro, ahora la parroquia tiene un muro, los vecinos, niños, musulmanes y cristianos, entraban a la parroquia, jugaban juntos, el párroco les sacaba de cenar a todos, otro día les cogía una furgoneta, se los llevaba a todos de paseo, y eso creó pues que mucha gente, muchos musulmanes,
entrar en contacto con el cristianismo, y eso ha hecho que algunos, este tipo de experiencias, que no es solamente puntual, sino que se han dado en muchos sitios, hoy día amen mucho a los cristianos porque han tocado ahí a Jesucristo, en la iglesia, en personas de fe. Y algunos de ellos, incluso, que yo sigo 2 catecúmenos, uno de ellos es uno de estos vecinos que desde pequeño se acercaba a las religiosas, al sacerdote, y conviven en el barrio con los cristianos, porque el barrio de Rafidia es donde se han acumulado los cristianos, viven en ese barrio, que era un pueblo cristiano. Un asilo para mujeres enfermas de las Hermanas de la Caridad, no, perdón, serían Misioneras de la Caridad, que son las monjas de Madre Teresa. Y está muy cerca del casco antiguo. El casco antiguo de Nablus es, digamos, es un mercado tipo como Jerusalén, no sé si lo habéis visto, que lo llamaban la pequeña Damasco, la llamaban. Y cuando hace unos años, unos 15 años, se iban a ir y el mismo ayuntamiento dijo que no se iban a ninguna parte, que iban a buscar cómo organizar su casa, cómo hacer para que no se fueran, porque han dado también, desde los años 70, han tenido niños pequeños ahí y ahora tienen señoras mayores y son un testimonio para la gente de allí. Hay un convento de Hermanas del Rosario, que es una congregación local, viven en la parroquia nuestra y nos ayudan con la pastoral. Un hospital anglicano, hay un parvulario anglicano en la ciudad vieja, o sea, en el casco antiguo, y en ese se abrió en 1848, 100 años antes de que empezase el Estado de Israel, y en ese colegio, en esa guardería, estudiaban al principio cristianos, musulmanes, samaritanos y judíos palestinos, que vivían todos juntos en la ciudad vieja de Nablus. Siempre sabemos que este tipo de convivencias son siempre muy relativas, o sea, una armonía relativa siempre. Pero en tanto estaban ahí y en un colegio, la iglesia tenía la capacidad de abrazar a toda esta diversidad. Esta es la iglesia del Pozo de Jacob, donde estuvo el encuentro de la Samaritana, de Jesús y la Samaritana, que es un santuario ortodoxo, un grupo scout cristiano y 4 parroquias. Las 4 parroquias las he puesto y me parece importante porque me refiero a la gente que vive ahí y que convive todos los días con los musulmanes y conviven como vecinos. De hecho, estaba comentando antes que un doctor de la universidad, de la Facultad de Sharia, de Ley Islámica, de Nablus, me decía, es que los cristianos no se distinguen en nada de los musulmanes en Nablus. Son iguales en el vestir, en el hablar, en el comportarse, en el modo de... Yo, bueno, qué bien, decía yo, ¿no? O sea, porque un poco, o sea, deberíamos tener algo en particular, ¿no? Pero bueno, él lo veía así y a mí me alegró mucho de que él viese sus vecinos como vecinos reales, no son un gueto los cristianos, están mezclados en la sociedad y tenemos una presencia bastante notable. O sea, nuestra presencia en Nablus es muy clara. Por ejemplo, en Navidad y en Pascua se cierra la calle de Rafidia del barrio, que es una de las más importantes de Nablus, y pasamos con los scouts, los curas de las 4 confesiones, con las otras personalidades civiles y religiosas de Nablus y vamos en procesión. Entonces, ¿cuál es el problema un poco que estamos notando últimamente? Los vecinos lo cuentan, y es que la mentalidad del Estado Islámico, del ISIS, está metiéndose en la sociedad. El Islam tiene en sí un factor de coacción, o sea, el Islam prevé, o sea, contiene en su identidad un factor de fuerza en el que hay que tener a la sociedad también, como toda sociedad requiere, que haya un sistema de coacción, se dice, para el que vaya a hacer el mal o vaya a hacer algo contra el bien común. Entonces, esta mentalidad del ISIS, mentalidad, digamos, fanática o extremista, ese factor lo hace la única cosa, lo hace una cosa absoluta. Y entonces es donde ahí empiezan los problemas. Donde ahí empiezan, se ven a nivel de barrio, se ven comentarios, sobre todo en jóvenes, porque los mayores no tienen, podrá haberles llegado esa mentalidad, pero han vivido en otro ambiente. Pero sobre todo los jóvenes y los niños incluso, sí tienen comentarios ofensivos hacia los cristianos, te lo dicen a lo mejor en la puerta de la parroquia si te ven ahí, pequeñas gamberradas, tirar cosas dentro del convento, dentro de la parroquia, pero están dirigidas, son gamberradas que pueden pasar en cualquier ciudad, pero están dirigidas específicamente hacia la parroquia. Y esto es por esta mentalidad del Estado Islámico que está creciendo y está convirtiéndose en parte de la mentalidad de la ciudad
en pequeños círculos, en pequeños sectores, en minorías, pero están ahí y preocupa, eso preocupa a los cristianos y preocupa a los mismos musulmanes. Entonces, también está la iglesia del Pozo de Jacob, que no está en el barrio de Rafidia, está en una especie de barrio bajo que era un campamento de refugiados, Balata, que se llama. Esta iglesia está en una zona que, o sea, los campos de refugiados en el mundo árabe eran, en toda esta guerra y todos estos conflictos que ha habido, la gente desplazada acababa acumulándose en tiendas fuera de las ciudades. Y de ahí se hicieron cabañas, chabolas, de ahí se hicieron pequeñas casas y de ahí surgieron estos barrios. La iglesia del Pozo de Jacob está en un barrio de estos. Entonces, ahí sí que hay un ataques directos a la iglesia, no siempre por motivos religiosos, pero siempre que pasa algo acaban ahí dándole a ese convento que tiene un sacerdote, el padre Justinos, que quiere decir Justino, que lleva 45 años ahí y es un santo hombre. Bueno, experiencias de evangelización en los países islámicos. En la vida cotidiana, como estaba diciendo, en el trabajo, en el vecindario, centros educativos. Una catecúmena que sigo yo, ella estudia medicina en Nablus, es de otra ciudad, y viviendo con sus compañeros cristianos, ella educada en el Islam, y ella dice que le han educado muy bien en su casa, y está muy agradecida de cómo le han educado religiosamente en su casa, pero ha visto en estos cristianos que tienen un sentido de la divinidad que ella no conocía. O sea, tiene una forma de relacionarse con Dios y con el mundo de una forma que ella no conocía y eso le tocó. Y yo conozco a los cristianos que estudian ahí medicina y no son santos de estampita, pero tienen algo que a ella le ha tocado. Esa forma que ellos tienen, que yo todavía no sé lo que es, pero que le ha tocado. Y llevo ya 3 años siguiéndola a ella. Entonces, estas 2 personas que yo he llegado a tener 4, pero 4 catecúmenos. Pero lo hacemos un poco, no escondidas, pero sí callado. Bueno, un poco sí escondidas. Por ejemplo, esta chica viene a la iglesia y se sienta, viene con algún amigo o amiga cristiano, y mientras yo le estoy haciendo como una especie de catequesis, si aparece alguien, porque viene mucha gente a visitar la iglesia, tanto cristianos como musulmanes pasan por ahí, son sitios de mucho movimiento, yo hago como que le estoy explicando la iglesia, porque como viene tanta gente a ver la iglesia, le digo, entonces aquí esto es una vía crucis se llama, y este cuadro es no sé qué, y aquí me rezo yo, y no sé qué, y hago un paripé de que le estoy enseñando la iglesia. Y el otro señor, el que también es catecúmeno, él viene a mi casa porque él trabaja en construcción y tal, y viene como a hablar de problemas estructurales de la parroquia, le pido consejo y tal, y cuando terminamos empezamos un poco a hablar del Evangelio y a hablar de la vida, de Jesucristo y de muchas cosas, y a rezar juntos y tal. Porque pondría en dificultad a sus familias. El Islam en sí no ataca a otras realidades, a otras religiones. No existe que en el Islam yo tengo que atacar a alguien porque no es de mi religión. Eso es contra el Islam. Pero las familias sí lo viven mal, esos tipos de cambios de credo. Entonces, como estos son 2 personas dependientes, hay que llevar mucho, o sea, en el sentido de que dependen de sus familias y sus familias dependen de ellos, pues hay que llevar mucho cuidado de no crear problemas que no son necesarios todavía. Aunque los 2 están dispuestos a que haya problemas por defender su fe, pero la Iglesia pues dice prudencia y cuando un poco las cosas se vean más fáciles, pues se podrá dar el paso. Entonces, eso para decir que esta evangelización de la vida cotidiana funciona a través de las instituciones eclesiásticas, como he dicho, el colegio, el hospital, la guardería, se entra en contacto con los padres y ven que los cristianos no somos cosas raras, ni somos lo que a veces esta mentalidad del ISIS puede presentar. Y a través del diálogo teológico, aunque esto es algo, digamos, son círculos más reducidos, existe un interés también hoy en Palestina y supongo que también en otros países islámicos de conocer al otro por lo que es. Entonces, en Palestina se están haciendo con el obispado, con el Patriarcado Latino de Jerusalén, varias iniciativas junto con esta universidad donde yo estudio, Al-Najah,
están haciendo dinámicas para hablar y tal, y la gente que está haciendo eso de parte de los musulmanes son los doctores de la facultad de Sharia, de ley islámica. Y entonces eso, pues aunque son pequeñas cosas, sabemos que va a dar fruto. Y yo estudio en la facultad de Sharia, de ley islámica. O sea, imaginaros que en una facultad de teología aparece un musulmán con todo su aspecto de musulmán. Pues crearía una especie de shock. Pues yo entro ahí vestido de cura. Yo en mi parroquia suelo ir con sotana, porque es un identificativo para la gente, da seguridad. Entonces, allí no, allí voy con el normal, así como voy tal cual ahora, pero llama mucho la atención. Y estoy creando, pues eso, pues un ambiente en el que de mucha afabilidad con el trato, de discusión muy tranquila, y está chocando. O sea, estos contactos crean un choque, ¿no? En mucha gente que no se espera que un cristiano vaya a poder ser así. Y luego explicaré por qué. Y haciendo un catecumenado con las personas que piden el bautismo, como ya he explicado. Pero la evangelización directa, en plan de que yo tomo la iniciativa de ir a un lugar donde sé que es un local de musulmanes, una familia musulmana, a hablarles directamente del cristianismo, es muy difícil. ¿Por qué? Yo estaría dispuesto a hacerlo, no tendré ningún problema. Pero pongo en peligro a personas de mi parroquia que no tienen ningún interés en sufrir por Jesucristo, ni por la evangelización, ni por la Iglesia. Son cristianos porque han nacido cristianos, porque no son ni musulmanes, ni judíos, ni samaritanos, y son cristianos, porque han nacido de familias cristianas. Pero como no se mezclan, los cristianos ven muy mal que alguien se case con un musulmán. De hecho, un hombre, si quiere casarse con una musulmana, tiene que hacerse musulmán, no puedes quedarte cristiano, mientras que al revés sí se puede. Una cristiana puede casarse con un musulmán y seguir siendo cristiana, y tiene derecho a practicar, y tiene derecho a la iglesia y todo eso. Para un musulmán, hablo desde el punto de vista del Islam. Entonces las familias se casan entre cristianos, de todas las confesiones, pero entre cristianos. Y esto hace que... estaba diciendo esto... porque yo no puedo hacer una evangelización directa porque hay familias que simplemente han nacido cristianas y no tienen ninguna gana de que su situación social empeore porque alguien está haciendo proselitismo, que es como lo ven los musulmanes, que no lo ven como una salvación, lo ven como una forma de proselitismo, pero eso quiero hablar también después. Bueno, entonces, hasta este punto ya habría explicado qué experiencia hay en los países islámicos, que en Palestina es bastante afortunada, esa convivencia relativa pero armoniosa de alguna forma, que está en peligro, que puede acabar muy mal, que hay gente que está deseando que no haya de eso, pero gracias a Dios pues hay gente que sí que pone y que sí que le interesa que Nablus siga siendo así. Y ya digo, de lo que yo he llegado hasta ahora a estudiar, el Islam no quiere cargarse a nadie ni atacar a nadie porque no es de su mismo credo. Que sí es una religión que quiere ser hegemónica, porque es el culmen de la revelación, sí, pero eso no significa directamente atacar a alguien que no es de tu religión. Hablo del punto de vista islámico. Pero bueno, hay muchos desafíos en ese campo y hay gente en los dos lados que está tratando de que eso no vaya bien y no mal. Entonces ahora voy a seguir ahora, vamos a hacer la parte que es más sobre un sentido teológico de esta experiencia de la que he hablado. Entonces, la Iglesia es sacramento de salvación en el mundo islámico. O sea, la Iglesia, como dice el Concilio Vaticano II, es sacramento de salvación y también lo es en el mundo islámico. Entonces, un cristiano es un alter Christus. Quien se encuentra con los cristianos se encuentra con Cristo mismo. Entonces, esta Iglesia de la que estamos hablando, bueno, el segundo punto, la Iglesia Católica tiene en el mundo islámico una función de diálogo y pacificación. Vamos a ver el primer punto. ¿Cómo son los cristianos en el mundo islámico alter Christus? Tenemos en cuenta que la comunidad cristiana está unida por el dogma y la familia, y no por la fe vivida. O sea, como he dicho antes, lo que identifica a los cristianos no es tanto una fe vivida, sino una serie de dogmas en los que yo creo y una familia a la que yo pertenezco, una especie de comunidad étnico-religiosa, entre comillas. No es tanto étnica, pero es dogmática, podríamos decir. Sin embargo, la comunidad cristiana, a pesar de sus debilidades, está recibiendo el Evangelio y los sacramentos. Y esto ya los convierte en personas diferentes a sus vecinos. Todos pasan por la iglesia. No es como una parroquia en España que yo tengo 10.000 feligreses, de los que a lo mejor 200, 300 vienen a misa y yo a los demás no los conozco y no los veo. No, es diferente. Todos tienen que pasar por mí.
porque no existe el matrimonio civil. Entonces todos tienen que pasar por mí. Yo presento los permisos para entrar en Israel. Los palestinos no pueden entrar en Israel sin un permiso. Yo hago permisos para los parroquianos. Entonces, el que quiere un permiso, aunque no le importe la iglesia, tiene que pasar por mí para conseguir un permiso fácil de conseguir. Puede conseguir otros tipos de permisos por su cuenta, a través del ayuntamiento, pero el mío se da fácilmente y se lo hago yo el papeleo y no le cuesta nada. Entonces, pasan por mí y también para cuestiones de herencia. También los párrocos somos como notarios, algo parecido a los notarios. Y los problemas familiares también meten al párroco. Es como una especie de jefe de la tribú. En la mentalidad árabe es una mentalidad tribal, de clanes. Entonces el cura es una de las cabezas del clan. Entonces el cura está metido en la vida de la sociedad. Y sí, me he visto en situaciones bastante comprometidas entre los mismos cristianos por este papel que ejerzo lo mejor que puedo. Pero esta gente pasa por la iglesia. Los niños los llevan al colegio cristiano. Los jueves por las tardes se quieren librar de ellos y los dejan en la parroquia para que hagan las actividades de la parroquia, con juegos, catequesis, misas, rosario, un montón de cosas. Y para todas las edades. Entonces esa gente ha crecido en un ambiente de iglesia. Y ahí, aunque no se dé en todas las personas una fe viva, siempre hay en estos grupos personas y familias que están viviendo una fe muy bonita, una fe que le da esperanza también a la situación de conflicto que hay ahora mismo entre Israel y Palestina. Cuando empezó esta última fase del conflicto después del 7 de octubre, yo me preocupé. Yo llevo 4 años ahí y, aunque llevo más de 15 años en Tierra Santa, nunca había estado tanto tiempo en una zona de conflicto como la que estoy ahora. Y me veían preocupado. Y algunos me decían, padre, no te preocupes. Si Dios nos va a ayudar, nos va a ayudar. O sea, va a estar ahí. Él sabrá cómo ir para adelante. Y otras veces me toca a mí apoyar en la fe a otros cristianos más débiles. Y esa es la comunión de los santos. Hoy me toca a mí y tú me ayudas, mañana te toca a ti y yo te ayudo. Y entonces es una experiencia muy bonita de ver que Dios nos está dando paz en esta situación. La parroquia yo veo que quieren escuchar. Hay un acercamiento a la iglesia. En mi parroquia tenemos esos grupos de jóvenes de todas las edades, hay una comunidad neocatecumenal, hay un grupo de algo parecido a la Legión de María y un pequeño coro y un pequeño grupo de monaguillos. O sea, para una parroquia tan pequeña es muy activa y hay una especie de competencia entre las parroquias de hacer actividades. Entonces hay una presencia de los feligreses en la parroquia que está dando estas personas que tienen experiencias del Evangelio y de Jesucristo y que me edifican a mí y me motivan también y que son un testimonio también para los vecinos. No es necesario que todos los miembros de la sociedad cristiana sean santos para que Cristo se haga presente en la vida de la comunidad cristiana. Esto es una conclusión a la que he llegado yo, que no he leído en ningún sitio, pero veo que eso pasa. ¿Cómo la Iglesia del mundo islámico realiza la misión del diálogo y la pacificación? Entonces, el Patriarcado Latino de Jerusalén es una institución que tiene su sede en Jerusalén, es el obispado. El Patriarcado Latino de Jerusalén quiere decir el obispado de Tierra Santa, el católico, como nosotros. Y es muy activa. De hecho, la única personalidad civilmente importante que ha entrado en Gaza desde que empezó esta guerra ha sido el Patriarca de Jerusalén, mi obispo, que ha entrado ya 2 veces a Gaza para visitar la parroquia católica. Para decir que es muy influyente, tanto para crear opinión pública, tanto a nivel de diplomacia, que está haciendo lo que puede junto con el Vaticano para tratar de ayudar en esta guerra, pero está descontrolada. Esto no hay quien lo pare. Va por encima de las posibilidades de cualquier institución y de cualquier iglesia, a nivel mundano, quiero decir, a nivel político. Pero ya es allí una presencia de iglesia que está metida en este conflicto para tener una función de pacificación y de diálogo. Entonces, la Iglesia del mundo islámico tiene la misión de promover la libertad de creencia a través de su compromiso con la sociedad.
Este compromiso con la sociedad, con los pobres, los necesitados, los enfermos, los niños para enseñarles, pero también con el sufrimiento de su gente y viviendo como vecinos con los vecinos, con los demás. Esto hace ¿esto por qué pacifica o por qué es un elemento de diálogo? Porque ves que el que no tiene mi dogma no es mi enemigo, está conmigo. Si yo directamente ya hablo mal de mis vecinos y de los de otras religiones, pues soy yo el que me estoy poniendo directamente en situación de enemigo. Entonces, el compromiso con la sociedad por una parte, y la Iglesia es un punto de diálogo capaz de crear instituciones y espacios para el diálogo religioso, interreligioso. Esto se realiza en la calle, tanto en la calle como en el ámbito intelectual, como en la política. Se promueve así la concordia en la sociedad, o se intenta, se busca. Por ejemplo, en Nablus, en las fiestas, tanto cristianas como musulmanas, siempre hay momentos para ir a felicitarse. Vienen musulmanes a las parroquias, abrimos una iglesia durante 1 hora, cada fiesta es una iglesia diferente, y vienen a felicitarnos y hay un intercambio de palabras, que sí, son formalidades, pero tú estás transmitiendo contenido. La gente te está escuchando porque se reúne ahí mucha gente y está viendo cómo sus líderes se hablan con amor, con afecto y con un contenido serio. Entonces yo veo que eso hace bien a la sociedad. Ya no estoy hablando de una evangelización en modo tajante o en modo puro, pero estoy hablando de un contacto civil que la Iglesia promueve, que la Iglesia da espacio a que eso se haga. Por ejemplo, también el presidente de la región, de Nablus, viene todas las Navidades y enciende un árbol de Navidad que está plantado, es de hierro, pero está plantado en medio de la calle de Rafidia, del pueblo, del barrio. Y viene el presidente de la región, que es musulmán y representa también a los musulmanes, viene a encender el árbol con nosotros, con los curas. Entonces son testimonios que tendrán muchos también intereses políticos en eso, ¿no? Siempre se mete ahí otro tipo de intereses, pero en tanto ya estamos ahí. En tanto nuestros vecinos ya nos están viendo con el presidente de la región. Entonces, por otro lado, los centros educativos cristianos son un puente entre Oriente y Occidente. Estoy tocando también un punto delicado. Los religiosos suelen tener una formación occidental, por lo que las instituciones religiosas transmiten en ocasiones valores que son de origen europeo, junto con el Evangelio. Esto da lugar a sociedades más abiertas y tolerantes. O sea, esto es un hecho de que hay una formación de la Iglesia que está legada a Europa porque Europa ha sido cristiana, sigue siéndolo de alguna forma, pero como decía siempre Benedicto XVI, sus raíces son cristianas. Entonces, estas instituciones, y sobre todo los colegios, dan una enseñanza a valores cristianos, también europeos. Y esto, como pasa en nuestro colegio en Nablus, pues crea personas que no ven en el cristianismo, ni en la Iglesia, ni en Occidente, un enemigo. Aunque muchas veces se convierte en un enemigo, entienden que no todo lo que no es como ellos es un enemigo. Crea eso, sociedades abiertas, personas abiertas y tolerantes. Esto, en cierto sentido, es una espada de dos filos, que lo vamos a ver también ahora. Motivos para no tener esperanza, para luego hablar de motivos de nuestra esperanza. Países colonialistas han usado instituciones y minorías cristianas como felpudo, perdón por la expresión, para poner los pies en Oriente Medio. Esto ha empeorado, estoy hablando desde el punto de vista islámico, así es como lo ven muchos musulmanes y muchos cristianos también, en Oriente, en el ambiente árabe sobre todo. Esto ha empeorado las relaciones entre los cristianos y los musulmanes y ha hecho que los musulmanes, por lo general, no confíen en los misioneros, porque los ven como figuras relacionadas con la colonización. Que la colonización cultural también es una forma de guerra contra el Islam, o así lo ven ellos, o contra los árabes. Y hay cristianos árabes que también ven esto así. No estoy hablando de si esto es verdad o no, estoy hablando de percepción, de cómo ellos perciben lo que son las misiones cristianas. O sea, sí es verdad que a veces, digamos, instituciones cristianas, no hablo solamente católicas, hablo cristianas en general, a veces sí han facilitado también el contacto con países occidentales, europeos, aunque no quiere decir eso que haya sido una alianza, no estoy diciendo eso.
Pero los musulmanes sí han confundido esos dos aspectos. Y eso pues, hace que no confíen en los misioneros. A mí un doctor de mi universidad, cuando empezó, me ha dado dos materias, de Corán y de Sunna. Este es salafita. Y cuando se encontró conmigo tuvo así una reacción un poco fea. Me pidió que fuera a su despacho. Me dice, entonces tú eres cura misionero, ¿no? Misionero. Sí, yo conozco los misioneros. Él había tenido malas experiencias con unos coreanos de una secta, digamos, de corte baptista. Y él había visto en esta secta un riesgo para la mente de sus estudiantes y de su gente. Y a mí me he identificado directamente con ellos, que los respeto mucho a estos coreanos, que ellos sí que evangelizan de forma directa, pero que han creado un poco esa visión de aquí vienen a robarnos las ovejas. Y en ocasiones estas sectas están también, no quiero decir que vengan de parte de América o que vengan de parte del sionismo, pero tienen una cierta familiaridad con América y con el Estado de Israel, un cierto gusto por no distinguen entre lo que es judaísmo y lo que es sionismo, este tipo de sectas estoy hablando. Y eso hace que los musulmanes nos miren a los cristianos y a los misioneros con mucho recelo. Al mismo tiempo, esto ha hecho que los cristianos de Oriente Medio tengan una mentalidad de dependencia material para con la Iglesia. Es decir, cuando la Iglesia es apoyada por países occidentales, países de tradición cristiana, con mucho dinero, y este dinero llega a los cristianos con mucha facilidad, ha habido abusos en este aspecto. Y eso ha creado mentalidad de dependencia. O sin que haya abusos, pero cuando siempre la Iglesia ha sido la que cuando ha habido intifada nos ha dado, cuando ha habido pobreza nos ha dado, cuando no hemos tenido casa nos la ha dado, eso se convierte, cuando no se administra bien, en sistemas de dependencia. Y eso no ayuda a la evangelización. Al contrario, la mata. Porque se crea una relación viciada con la Iglesia. Y estoy hablando de parte de los cristianos. Y otra cosa es que el Islam no prohíbe la conversión al cristianismo. El Islam reconoce la libertad de creencia. Es decir, tú puedes creer lo que tú quieras. En tu interior, tú puedes creer lo que tú quieras. Me repetió. El Islam no prohíbe la conversión al cristianismo, pero sí persigue el proselitismo y la evangelización pública, haciendo que la Iglesia se repliegue en sí misma. Es decir, los cristianos tienen miedo a evangelizar directamente. Porque, por ejemplo, si alguien se convierte, él no puede anunciarlo, no puede hacer un vídeo y ponerlo en Facebook. Ahí estaría haciendo un atentado contra el Estado Islámico, o sea, contra la nación islámica, perdón. Porque la religión y el Estado no se distinguen en el Islam. Entonces, por eso es como se prohíbe el proselitismo y la evangelización pública, la Iglesia se repliega en sí misma. Haciendo que la Iglesia se repliegue en sí misma, la Iglesia que no realiza una evangelización activa, en una sociedad hostil a su dogma, tiende a disminuir numéricamente. Esos son motivos para no tener esperanza. Motivos de nuestra esperanza. Perder la vida por el Evangelio deja semillas en la sociedad. Muchos son los misioneros que han dado su vida en el mundo islámico, tanto con el martirio de sangre como en el testimonio de vida. Y eso es un hecho que no se puede borrar. Esos son semillas que no se pueden borrar. Y que dan fruto, están dando fruto ahora y van a seguir dando fruto. Los cristianos disminuyen, pero siguen ahí. Dios es el patrón de la Iglesia y con su providencia la guía. En mi opinión, si desaparece el cristianismo como comunidad étnico-religiosa, en el mundo islámico me refiero, todavía puede aparecer el cristianismo como comunidad de fe. Dios hace lo que quiere y Dios es providente y Dios quiere que en Oriente exista la fe, me imagino que querrá. Y por eso Él guiará a la Iglesia y suscitará lo que tenga que suscitar para que Cristo siga siendo anunciado y para que Cristo siga siendo presente en la tierra en la que se encarnó. Y si acaba la comunidad étnico-religiosa como la conocemos hoy, aparecerá una comunidad de fe que provendrá del Islam, porque a los musulmanes le admiran la fe cristiana vivida.
La admiran, aunque a nivel intelectual e ideológico la combatan. Delante tuya, delante de esa persona a la que están admirando. Pero van a admirar a quien da la fe, a quien da la vida por la fe. Porque ellos es una religión más práctica. Tú me has hecho mal, si yo te hago un mal después de que tú me has hecho mal, yo no soy injusto. O sea, hay una lógica en cierto sentido. Pero cuando tú me haces bien después de que yo te he hecho mal, eso no entra en una cabeza humana, ni musulmana, ni de nadie. No entra en una cabeza humana. Y eso les toca muy profundamente. Entonces, cuando ven testimonios verdaderos de fe, ellos tienen una reacción negativa o positiva, pero hay una reacción y eso es una semilla que se está dejando en esas personas. Y por eso yo creo que puede aparecer una comunidad de fe que viene del Islam. Y de hecho, en mi experiencia, mi impresión es que vienen ya con materias hechas. El que entra al cristianismo del Islam tiene materias ya hechas. No sé si me explico. Es decir, tiene unas ciertas virtudes y una cierta sensibilidad a ciertos valores y a ciertas palabras que es como si ya lo tuviese formado, como si ya estuviese preparado para recibir el Evangelio. En la actualidad los cristianos tienen que lidiar también con la secularización, por lo que muchos jóvenes encuentran en la fe su ancla segura. Hay una nueva generación de jóvenes que tiene no solamente los problemas que hemos hablado del conflicto político y no solamente tiene el problema de tener que contrastarse con otra religión que le cuestiona, sino que también tienen todos los problemas de las redes sociales, del TikTok, de todas estas cuestiones que crean tantos complejos por la imagen. Pues ya lo conocéis, todos esos problemas. Con la propia identidad, pues encuentran en la fe su ancla segura, en la iglesia su ancla segura. Y yo veo a los jóvenes que cuando pasan un tiempo en la iglesia, el amor y los tipos de relaciones que encuentran ahí les ayudan, les enganchan, lo buscan. Y eso yo lo veo un motivo de esperanza. Yo veo que si seguimos trabajando como estamos trabajando yo y muchos otros misioneros y las personas con las que trabajo, seguro que va a dar fruto. Y termino con esta diapositiva, siguiendo con los motivos de nuestra esperanza. Cristo muere en la cruz uniendo así a todos aquellos que sufren, los que están oprimidos, los que ven sus casas destruidas, los que abrazan a sus hijos muertos, los que sufren persecución, los que no conocen el amor, los huérfanos, los enfermos, los ignorantes, los desviados, los que no tienen educación, los que no tienen fuerza de voluntad. Ahí está Cristo crucificado, Cristo inútil, desnudo, está ahí con ellos, sufriendo con ellos. Y la buena noticia es que sigue habiendo gente dispuesta a perder la vida voluntariamente para anunciar este amor, porque lo han recibido y han conocido que Dios es Padre y que no los ha abandonado en la cruz, sino que este ha sido el lugar del encuentro con Él, ha sido el lugar de la resurrección. Sigue habiendo mucha gente dispuesta a dar la vida por Jesucristo porque ha recibido la vida de Jesucristo. Y entonces la misión seguirá adelante según la voluntad de Dios. Esto es lo que yo tenía preparado para vosotros.